Hola, les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma, episodio 47, La Batalla de Sentino. Estamos en el año 295 a.C. Después de mirarse en las caras por 2 días, los soldados de ambos lados ya no daban más. Y algo extraño sucedió al tercer día en el terreno vacío entre los 2 ejércitos. Alguien puso un ciervo en la zona muerta, en el llano entre las 2 fuerzas, y cuando el ciervo se echó a correr por el prado, alguien soltó un lobo a perseguir al cervato. Los galos, que estaban parados al lado de los samnitas, se pusieron a lanzar sus jabalinas hasta que el ciervo cayó muerto, mientras que los romanos permitieron que el lobo se escapara vivo entre sus líneas, ya que representaba la divinidad del Quirinal. «Mira lo que han hecho estos bárbaros», decían los romanos. «Mataron al ciervo protegido por nuestra diosa Diana. Van a caer». Desde ese instante, la mayoría de los romanos estaban firmemente convencidos que los dioses estaban en su favor. Ahora, antes de seguir con esta batalla de manera cinematográfica, tenemos que analizar los hechos que hicieron que unos 100.000 soldados se encuentren en un llano al noreste de Roma a punto de decidir quién es dueño de Italia. Y para llegar a eso, primero tenemos que volver a nuestra batalla de Triferno, que es donde nos habíamos quedado en nuestro episodio pasado. Así que vayamos a Triferno ya. Vamos 2 años para atrás, estamos en el año 297 a.C. Ya sabemos de las estadísticas de ese enfrentamiento, pero como para refrescar la memoria, tenemos de un lado 20.000 romanos y del otro lado unos 25.000 samnitas. Quinto Fabio Ruliano y Lucio Cornelio Escipión Barbato al mando de los romanos y un tal Helio Estacio al mando de los samnitas. Ambos lados también estaban al tanto que Publio Decio Mus estaba en camino con más tropas a disposición para el lado romano. Obviamente estamos hablando del hijo de aquel Publio Decio Mus que se sacrificó en la batalla del Vesubio en el año 340 a.C. Cuando Ruliano estaba en camino al encuentro de las fuerzas samnitas, estos trataron de poner a las fuerzas romanas en una trampa, algo como lo que sucedió en las Orcas Caudinas en el año 321, durante la Segunda Guerra Samnita. Ruliano, demasiado astuto como para caer en esa trampa, simplemente se negó a entrar en el valle y los samnitas se pusieron nerviosos que los refuerzos romanos llegarían en cualquier momento y por ende los samnitas perderían toda chance de una victoria. Así que los samnitas bajaron de los montes alrededor del valle y le salieron al encuentro a los romanos en el llano cerca de la localidad de Triferno. Ruliano aceptó la batalla y los ejércitos se prepararon para la lucha. En nuestra saga familiar, quiero mencionar que 3 de los descendientes de Aeliana y Lucio se encontraban envueltos en ese valle aquel día. Uno proveniente de Cesón, uno de Julia y uno de Lucio. Todos estaban ahí. Y creo que ahora es un buen momento para darle nombres a esos seres nuevos en nuestra saga, porque hacerlo ahora o hacerlo más tarde, ¿cuál es la diferencia? Así que hagamos un breve paréntesis, 1, 2, 3, y veamos esto ahora mismo. Cesón, Julia, Lucio. 1. Cesón había ido al norte de Italia como joven y vivió por décadas en la zona latina del otro lado de Veyes, donde tomó por esposa una muchacha de origen mezclado, mitad sabina, mitad latina. Cesón y Laria tuvieron 6 hijos, pero pestes de esa región de Italia hicieron que 4 de ellos muriesen antes de llegar a la edad de 5. Un año después de la Gran Guerra, la familia de Cesón perdió su casa en un incendio y al tiempo Cesón y su hijo le pidieron a Lucio Eugenio, nieto de Lucio y Aeliana, si podía mudarse a Roma y vivir bajo la protección de éste. Lucio Eugenio les dio la bienvenida y 2 habitaciones fueron añadidas a la casa. El hijo de Cesón, aptamente también llamado Cesón, era fuerte y después de haber perdido a su madre en el incendio, el joven creció pensativo, justo y sobre todo respetuoso de todo lo que tenga que ver con el mundo más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. El otro hijo de Cesón, más joven y llamado Espurio Atio, también llegó a vivir con ellos al tiempo y de él vamos a hablar más en otro momento.
En nuestro próximo episodio veremos la boda de Espurio en Roma misma. 2. Luego tenemos a Julia, nieta de Lucio y Aeliana, cuya vida tuvo tantas vueltas de calecita que ni siquiera pude relatarlas en este podcast. Julia fue la hija mayor del hijo mayor de Marco y nació un año después de que Marco perdió la razón allá en la primera guerra samnita. Julia no se acordaba ni de sus abuelos, ni de su padre, ni de su madre. La esposa de Marco, es decir, la abuela de Julia, se quitó la vida a menos de un año de Marco haber desaparecido en Capua. Luego, los padres de Julia perecieron en un viaje a Capua cuando ella aún llevaba su bula alrededor de su cuello. El padre del actual Lucio Eugenio la adoptó y le consiguió un esposo. Pero, debido a la historia de lo que Marco hizo en Capua y de la forma en la que desapareció, Lucio solo pudo encontrar un liberto romano, un hombre cuyos padres eran esclavos. Por una década, Julia vivió en una granja a 2 días de distancia de Roma con ese esposo. Un hijo nació de esa unión y fue llamado Tasio. La vida de Julia era una triste calecita sin parar por deudas que granjeros pobres no se podían sacar de encima frente a terratenientes patricios sin escrúpulos. Julia después perdió a su esposo durante un asalto de los samnitas y a un mes después de haber quedado embarazada. Una hija nació. Julia la llamó Tasia Julia Menor. Julia y los chicos sobrevivieron. Entre los 3 abandonaron la granja y volvieron a Roma, y allí encontraron alojamiento bajo el techo de Lucio Eugenio. Lucio Eugenio hasta tuvo que intervenir en el asunto para que Julia, ahora madre de 2 y sin esposo, no fuese arrestada como un deudor fugitivo. La pequeña Julia era el juguete favorito de todo el mundo y todos la llamaban Julita o Julia Mínima, a pesar de que Julia Mínima no tenía ninguna hermana mayor. Julia crecía a la par de una de las nietas de Lucio Eugenio, una niña llamada Lucía. 3. Y finalmente tenemos a Lucio Eugenio, nieto de Lucio y Aeliana. Lucio era el mayor en la casa, en línea directa de hijos varones de Lucio y Aeliana. Si bien 80 años habían pasado desde la partida de su abuela Aeliana, Lucio siempre se aseguró que todo el mundo se acordaba de los abuelos Lucio y Aeliana. Desde una edad muy temprana y debido al fallecimiento de sus padres durante otro incendio, Lucio creció rápido. De mente calma y justa y de un talento para negocios, la casa de Lucio prosperó bajo su mando y Lucio, apodado Eugenio por su sentido de justicia, tuvo 5 hijos y 5 nietos. Tanto en la batalla de Triferno como en la batalla de Centino, Lucio se encontraba en el grupo de los legionarios de mayor experiencia, los Astati, en tercera fila. Por supuesto que esto puede parecer una maraña de nombres nuevos y ramas familiares nuevas, pero necesito que este podcast vuelva a tener nombres y caracteres conocidos, tal como lo fueron Marco el Degollador, Aeliana, la esclava de Velles y tantos otros. Un gráfico de este árbol familiar estará disponible en el sitio muy prontamente y una transcripción completa de estos párrafos se encuentran en el sitio web ahora mismo. Simplemente vaya al sitio del podcast y agregue lo siguiente a la dirección de internet en su navegador: /Roma, todo con minúsculas, pero eso no importa. Después un guión, también conocido como el signo menos, y después los números 047, porque este es el episodio 47 de nuestro podcast. Es decir, cada uno de los episodios puede encontrarse directamente agregando barra y la palabra Roma, más un guión, más el número del episodio en formato de 3 dígitos. Así de simple. Bueno, por otro lado, también les quiero decir que la razón número 1 por la que no hablo más de esta saga familiar es porque le dedico todo el tiempo debido al cuento de Roma propiamente dicho y no al cuento de la saga familiar dentro del cuento de Roma. Si falta tiempo para abarcar ambos temas, bueno, los cortes siempre suceden en la parte de la saga familiar y no en la parte de nuestro cuento, el cuento de Roma. Y mientras los nietos y bisnietos de Aeliana y Lucio se encuentran al norte de Roma, peleando bajo el mando de Ruliano, uno de los hijos de Falvio de Tusculum, llamado Hanno Marco en honor a sus 2 bisabuelos, se encuentra entre las fuerzas de Decio Mus y en camino a Etruria.
Jano Marco era el hijo mayor de Jano, aquel muchacho que quería irse de Italia y que perdió a su hermano Hasdrúbal allá en las afueras de Imbrinium cuando Fabio Ruliano había desobedecido a Papirio Cursor, lo que vimos en nuestro episodio 45. Bueno, entre los cuatro, Lucio Eugenio, Tasio el joven, Espurio Atio y Jano Marco se encontrarán en la superbatalla de Sentino en 2 años y en unos 10 minutos más en este episodio. Bueno, volviendo a Triferno, y aquí tenemos que ya por varias horas ni los romanos ni los samnitas daban un paso para atrás. Ruliano, viendo que sus soldados se estaban cansando, pensó en un plan. Los Astati de Ruliano, que a esa hora ya se habían retirado de la pelea, fueron enviados por Ruliano al valle que se extendía detrás de los romanos. De ahí, los Astati tendrían que correr alrededor de una pequeña colina que colindaba con el valle y tendrían que aparecer del otro lado, sorprendiendo a los samnitas desde la retaguardia. Cuando aparezcan del otro lado, quiero una formación de una sola hilera, no 3, les dijo Ruliano en su lenguaje simple. Sí, mi general. Esto significaba que los Astati estarían desplegados a lo más ancho posible para aparentar muchos y con todos los estandartes en alto, y con suerte los samnitas los tomarían por los refuerzos de Decio Mus. Y lo mejor de todo esto era que Ruliano no les dijo nada de todo esto ni a sus propias tropas. Y cuando los Astati se pusieron a correr alrededor de la colina, Ruliano ordenó un ataque de su caballería como para distraer a todo el mundo. Obviamente ese ataque falló, pero nadie vio a los Astati desaparecer de la escena. ¿Y quién estaba al mando de esos Astati? Lucio Cornelio Escipión Barbado. Cuando estos aparecieron del otro lado, con todas las insignias en alto, la moral de los romanos dio un salto, y la moral de los samnitas se derrumbó al piso. Se echaron a correr, y Ruliano los dejó irse, puesto que sus mismos soldados también estaban muertos de cansancio. Al fin y al cabo, los romanos perdieron unos 2.000 soldados, mientras que los samnitas perdieron unos 3.400 y 834 soldados de Samnia fueron capturados como prisioneros de guerra. Y como para refrescar la memoria, esto fue en el año 297. Ahora sí, vamos a la palabra de la semana en latín y luego a la batalla de Sentino. El episodio pasado tuvimos la frase ex more. Esta frase simplemente significa de acuerdo a nuestras costumbres en latín. Y los romanos gustaban de usarla cuando hablaban con extranjeros. La palabra more en latín equivale a costumbres, tradiciones o cosas que cualquier pueblo hace de cierta manera. Bueno, ahora vayamos a nuestra palabra de la semana para esta semana. Esta semana, la palabra de la semana es accipio. Deletreo eso, A-C-C-I-P-I-O. Entonces, accipio para nuestro episodio que viene. Y como siempre, en esta parte del segmento les quiero invitar a ver el sitio web de este podcast que se encuentra en www.elcuentoderoma.com. Ahora sí, volvemos al año 295 a.C. Y volvemos a la batalla cuyo nombre será grabado en la historia de Roma como una de las batallas más importantes de la conquista romana de Italia. Ese año, a la hora de elegir cónsules, el Senado no tuvo muchas dudas a quién poner al mando. Fabio Ruliano era uno de los mejores generales de Roma, y cuando éste le dijo que sí al Senado, todo el mundo respiró con alivio. Rumores de samnitas uniendo fuerzas con etruscos, umbrios y ahora hasta con galos llegaron a Roma, y la situación era más que alarmante. Pero Ruliano sí le pidió al Senado una condición al ser elegido cónsul. Y como era la 5ª vez que Ruliano era cónsul, nadie en el Senado se hubiese negado a lo que sea que Quinto Fabio Ruliano haya pedido. Ruliano les pidió a los senadores que, como el otro cónsul, eligieran a Publio Decio Mus, con quien él se entendía tan bien. Por supuesto que el Senado estuvo de acuerdo con eso, y Decio Mus también. Pero a la hora de echar dados para ver a quién le tocaría ir a Samnia y a quién le tocaría ir a Etruria, los senadores decidieron que no hacían falta los dados y que Ruliano, el de más experiencia, fuera a la región de mayor peligro, es decir, Etruria. Según espías y reportes de generales del año anterior, los etruscos aparecieron en números gigantes y los galos también fueron ofrecidos oro para unirse a la lucha.
Decio protestó a esto, diciendo que a él no le molestaba ir a Samnia, que estaba más que quieta, pero que los dados fuesen echados y a otra cosa. El pedido de Decio Mus no fue aceptado y Decio, apretándose los dientes, fue enviado a Samnia, mientras que Ruliano marchó hacia el norte. Pero en ese mismo momento Apio Claudio, así es, nuestro Apio Claudio de la Vía Apia, llegó a Roma con un reporte de que ambos ejércitos harían falta en el norte y que Decio Mus, ya en camino a Samnia, tuviera que hacer un rodeo por las montañas y de ahí dirigirse al norte y unirse a las tropas de Ruliano. Cuando entre los dos vieron la cantidad de enemigos, se dieron cuenta que ni así no les iban a ganar. Para colmo de males, esta vez la gran mayoría de las ciudades confederadas de Etruria decidieron unirse a la causa. Entre etruscos, samnitas, galos, umbrios y otras pequeñas coaliciones, los enemigos de Roma sumaban más de 60.000 guerreros, según algunas fuentes. Roma, mientras tanto, solo tenía unos 40.000 soldados, más un destacamento de unas 1.000 unidades de caballería desde Capua. Los galos también aparecieron con carruajes de guerra, los cuales fueron escondidos detrás de las tropas mismas. En un primer momento, el plan de los etruscos era que, entre los samnitas y los galos, se pongan a pelear, mientras que los etruscos y los umbrios irían a destruir el campo militar de los romanos. Cuando Ruliano recibió noticias de ese plan, él rápidamente ordenó una pequeña fuerza de las tropas romanas de la ciudad de Faleri, ahora aliada a Roma, a atacar a sus vecinos en Etruria como un plan de distracción. Luego envió a un comandante suyo, llamado Cneo Fulvio, a unirse a las fuerzas de Faleri y a hacer daño en Etruria, quemando aldeas, granjas y envenenando arroyos, fuentes de agua y riachuelos donde sea que los encontraban. El humo de los incendios fue como un cuchillo en el pecho para los etruscos y ellos solo necesitaron un día de deliberaciones y se fueron de Sentino. Así es, en un solo día de deliberaciones, los etruscos abandonaron la coalición y se fueron a defender sus ciudades, campos y aldeas. Ruliano envió a otro contingente que estaba estacionado cerca de donde hoy se encuentra el Vaticano, hacia Etruria, para dividir y para confundir a los etruscos aún más. Y de esa manera, los romanos se sacaron de encima más o menos un 25% de los enemigos y ahora los números eran más aceptables. Por supuesto que esa movida también derrumbó aquel plan de atacar al campo militar de los romanos y entre samnitas, galos y umbrios todos se fueron a encontrar en el campo de batalla. Fabio Ruliano estaba al mando del flanco derecho y frente a los samnitas. Decio estaba del lado izquierdo frente a los galos y umbrios. Y por 2 días enteros las tropas se miraban frente a frente, pero nadie se movió, hasta que un ciervo apareció. Incapaces de controlar el afán de sus tropas, los romanos atacaron. Fabio Ruliano luchó defensivamente para prolongar la batalla en una prueba de resistencia y, como un zorro viejo, Ruliano quiso esperar a que el enemigo empiece a caminar un poquito más lento y que empiece a gritar un poquito menos fuerte o que sus jabalinas vuelen con un poco menos de puntería. Publio Decio, por el otro lado, luchó más agresivamente y ordenó un ataque de la caballería a los galos. En realidad, lo ordenó 2 veces. No quiero decir que Decio Mus era un novato sin experiencia alguna, pero en una batalla de esa magnitud, esperar un error de un oponente era la mejor manera de ganar. Y Decio Mus no hizo eso. La segunda vez que Decio ordenó a sus caballos hacia adelante, estos llegaron a la infantería enemiga, pero sufrieron un ataque de los carruajes de guerra que los galos tenían escondidos. Y con esa movida de sorpresa, la caballería de Decio fue aplastada. Y lo peor, los carruajes de guerra de los senones continuaban sin parar. Una vez echados a correr, solo había una forma de contrarrestar un ataque así, y eso era dejarlos pasar por espacios abiertos. Y Decio Mus tampoco hizo eso. La línea de la infantería de Decio fue quebrada por los carros y el centro de los galos atacó. Publio Decio decidió entregar su vida a esta batalla, viendo que tal vez era por culpa de él y su apuro inicial que ahora los romanos estaban en aprietos. En menos de 1 minuto, Decio llamó a su sacerdote, al que había traído al campo de batalla con ese propósito, por si acaso, a cabalgar a su lado
y entre los dos se prepararon a ver a los dioses en menos de 5 minutos. Vestido con una capa de color púrpura, Decio ofreció oraciones a los dioses y se lanzó a las líneas enemigas, sacrificando efectivamente a sí mismo. Sus tropas estaban en una situación desesperada. Y aquí repito esto, su padre había hecho lo mismo en la batalla de Vesubio en el 340 a.C. Este evento sacudió a los romanos, que vieron a Decio lanzarse entre los galos, e inmediatamente Fabio Ruliano envió a la mitad de sus reservas, las que aún ni siquiera habían luchado, al frente de los galos. De más está decir que estos legionarios expertos hicieron lo suyo con los galos, ya agotados de la batalla. Y por el lado derecho, Fabio Ruliano le dijo a su propia caballería, no la caballería de Capua, que vayan a atacar la retaguardia de los samnitas y el flanco. Y a su propia infantería les ordenó a empujar. Y viendo lo que Decio acababa de hacer, estos legionarios verdaderamente empujaron. Y ahí fue que Ruliano llamó a la otra mitad de sus reservas a darle una mano a sus propios soldados. Los samnitas empezaron a huir. Los galos se pusieron en una formación de testudo, o sea, tortuga, en la cual los hombres alinearon sus escudos en una formación compacta y cubierta con escudos en la parte de adelante y arriba. Viendo eso, Fabio Ruliano ordenó a unos 500 lanceros de Campania, a los cuales tenía escondidos por todo este tiempo, a atacar a los galos desde atrás. Eso, junto con el empuje constante de la infantería, más las reservas que acababan de llegar, hizo el resto. Fabio Ruliano tomó el campamento de los samnitas por asalto y cortó la huida de los galos por la retaguardia. Los galos perdieron una lucha que realmente estaban convencidos de ganar. Según Tito Livio, los romanos perdieron 8.700 hombres y sus enemigos perdieron más de 20.000. Fabio Ruliano inmediatamente se fue a allanar el campo militar de los samnitas. Y mientras iba al campo de los samnitas, se encontró de casualidad con un grupo de galos que huían desesperados hacia los bosques que estaban en las cercanías. Ruliano mató a los senones y luego arrasó con el campo de los samnitas. La persecución de los galos y los samnitas duró por 2 días más, y al final del evento, aquellos que vieron que los romanos los habían descubierto, sea en campo abierto o escondiéndose en un bosque, prefirieron pelear hasta la muerte, sabiendo que un destino aún peor los esperaba en Roma si llegaban a sobrevivir. En nuestra saga familiar, nuestros 4 guerreros todos sobrevivieron, y el viejo Lucio Eugenio hasta se destacó en la lucha contra los galos. Y cuando al día siguiente Lucio encontró a Jano Marco durante una de las patrullas de persecución, Lucio lo invitó a Roma. Nuestra casa está en un valle, no en una de las colinas de patricios adinerados, dijo Lucio. Pero tenemos muchas habitaciones disponibles y un trabajo digno de un descendiente de Marco Regilense. Así es, Marco el Degollador, de nuestro episodio 16, muy a menudo era llamado Marco Regilense entre los miembros de la familia extendida. Jano Marco le agradeció la invitación, pero él tenía otros planes y nunca fue a Roma. De todas maneras, después de la batalla de Centino, los mercados de esclavos en Roma se llenaron de galos y de samnitas, y muchas viudas de Samnia comenzaron a peregrinar hacia Roma en esperanzas de encontrar a sus esposos. Roma era el dueño de Italia. Aparte de las ciudades lejanas en el sur, aquellas colonias griegas que miraban a los romanos como unos bárbaros, y aparte de las aldeas lejanas en el norte, aquellos pueblitos galos del río Po, a los cuales Roma consideraba como unos bárbaros, el resto era todo parte de Roma. La victoria de Roma rompió la coalición entre etruscos, umbrios o umbrianos, si prefiere, galos, senones y samnitas. Los samnitas, además de perder a sus aliados, sufrieron graves bajas. Los romanos fueron a ganar otras batallas más, y de eso hablaremos en nuestro próximo episodio. En la etapa final de la guerra, que terminó 5 años más tarde, los romanos devastaron Samnia, y los samnitas terminaron rindiéndose a Roma sin condiciones algunas. Roma obtuvo control de todo el terreno de Italia central. Entonces, nuestro próximo episodio continúa con una Roma nueva que se siente más fuerte, más grande y más poderosa.
Y la población de Roma también creció, y los romanos decidieron que era hora de tomar otro censo. Una peste volvió a Roma y el ministerio del dios Esculapio se transformó en algo mucho más serio en la ciudad. Pero, a pesar de la peste, por primera vez en la historia de Roma, la población de la ciudad pasó los 300.000. Y es por eso que nuestro episodio próximo se llama Episodio 48, 300.000. Y antes de cerrar este episodio, quiero darles a todos un muy feliz año nuevo chino. Mañana a la noche, aquí en Pekín, comienzan las festividades del Año del Perro. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.